y lo que ahorita él nos quiere enseñar a través de lo que él vivió para pues no repetir la misma historia. Y es más que nada eso. Hablábamos de que pues es bonito porque, bueno, ¿quién no quiere que te adviertan, verdad? Para no equivocarte y que te dejen una guía. Entonces, voy a leerlo, si me quieres seguir ahí en su libro juntas. Dice, palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era el predicador hijo de David, hermanas? Salomón. Salomón, ¿verdad? Vanidad de vanidades, dice el predicador. Acuérdense que él no decía yo Salomón o algo así, él se refería como el predicador, pero está hablando de sí mismo, Salomón. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone, en su lugar se apresura, de ahí vuelve a salir, soplando hacia el sur, girando hacia el norte, girando y girando va el viento, y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacía el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existían los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las cosas postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Yo, el predicador, he sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo, tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he observado que todo es vanidad y correr tras el viento. Lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Yo me dije, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia, y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Ahí nos está dando en el primer libro de Eclesiastés como un resumen de lo que vamos a estar viendo, de lo que él pensaba. Y Eclesiastés es muy parecido a un encuentro con el sol que abre una nueva perspectiva. O sea, Eclesiastés nos hace ver las cosas de una manera diferente. Nos abre como el panorama. ¿Se han oído eso? Oh, yo nomás miraba esto, pero alguien me vino y me abrió el panorama y pude ver las cosas diferente. Hagan de cuenta que Eclesiastés quiere hacernos ver eso a nosotros. Cuenta la historia real de un hombre. No estamos estudiando el libro de Eclesiastés de algún personaje ficticio o imaginario o algo que no pasó o algo que pudo haber sido, sino de una persona que de verdad, un rey que vivió y que de verdad pasó por esta situación. Y era un hombre real cuya búsqueda de significado y propósito en el aquí y en el ahora lo dejó vacío. Acuérdense que él estuvo buscando y buscando y buscando, y a final de cuentas quedó vacío su corazón. Y no es que no supiera que su búsqueda horizontal sería inútil desde el principio. Cuando este hombre vino de un hogar piadoso y creció aprendiendo de las cosas de Dios, o sea, que él sabía, pero aún así desvió su corazón. O sea, como en lugar de ya poner su mirada hacia arriba, él miró su mirada hacia los lados, ¿verdad? Y no pasó mucho tiempo antes de que su forma de ver la vida quedara ligada a las cosas del mundo. O sea, que cuando él empieza a ver para los lados, su vida empieza a ligarse en las cosas del mundo, empieza a meterse en las cosas del mundo, empieza a envolverse en las cosas del mundo, y comenzó a vivir como si este mundo fuera su destino. Era lo que decíamos la vez pasada, es que tenemos que vivir recordando que aquí no vamos a vivir por siempre, que esta no es nuestra casa, sino que estamos solamente de paso y que un día sí vamos a estar en la eternidad con el Señor en un hogar nuevo que Él nos tiene preparado, y que aquí no es nuestro destino. Y él empezó a vivir como si este mundo iba a ser ya su destino. Olvidó lo que era lo eterno y ahogó la voz de la eternidad que llamaba su corazón, porque él ya desde pequeño él sabía de Dios. Entonces él empieza a olvidar todo eso
pero siempre de todas maneras, cuando tú conoces de Dios, hay algo en tu corazón que sabe, cuando ya has conocido de Dios, algo te va diciendo y te recuerda que lo que a veces hacemos está mal, porque hay algo que tú dices, yo aprendí, yo sabía de Dios y así le pasó a él, independientemente de lo que él estaba haciendo, eso lo tenía dentro de su interior, solo que en ciertos momentos decide olvidarlo. Amén. Entonces, es más que nada lo que nos está diciendo este libro, el primer versículo, pues nos da como esa introducción. Vamos a la página 32 de nuestro libro. A ver, quiero que me digan qué es lo que, sé que lo leí un poquito rápido, pero ¿cuáles son las impresiones iniciales al leer el libro de Eclesiastés? ¿Qué es como lo que se les quedó al leer el libro ahorita? Lo que leímos de lo primero, ¿qué es lo que decía? A lo mejor ustedes pueden estar así como de, ay, pues no lo entiendo todavía, o de qué es lo que se trata esto, pero pues lo vamos a ir viendo conforme van pasando las clases, vamos a profundizar el estudio y vamos a ver lo importante que es para nuestra vida este libro de Eclesiastés. Pero ¿qué se les quedó de estas primeras páginas? Si quieren regresar, si darle una vistita, ¿qué es lo que ustedes miraron? ¿Qué él está diciendo? ¿Alguien que quiera participar? Porque hay algo que con lo que él empieza y que nos dice muy claramente a lo que él se está refiriendo. ¿Qué es? La vanidad. ¿La vanidad? Pienso yo que se refiere a que muchas veces como seres humanos estamos persiguiendo algo que a la final no tiene ningún valor. Sí. Pienso yo que... Sí, sí. Entonces, él se refiere al principio que él empieza a hablar, luego el libro de Eclesiastés, las palabras que él empieza, luego que dice, vanidad de vanidades. Y luego dice, todo es vanidad. Se está resumido de toda su vida, y hablamos la vez pasada, de los años que él desperdició buscando, y a final de cuentas llegó a la conclusión y decía, vanidad de vanidades. Es que todo es vanidad. Y hablábamos, ¿verdad? Y decíamos, es que si nos ponemos a pensar es cierto, porque a veces queremos un teléfono nuevo, una ropa nueva, una casa nueva, un carro nuevo, aunque un carro a veces nos sirve bien, decimos, pero quiero uno que luzca mejor, que luzca, todo entra por nuestra vista, ¿verdad? O sea, entonces él buscaba empieza este libro y dice, es que todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces, esa es una de las preguntas que usted puede contestar ahí. ¿Cuáles son tus impresiones iniciales al leer Eclesiastés? Y luego dice Eclesiastés, no hay nada nuevo. Todo ya, las generaciones pasadas fueron olvidadas. ¿Quién de nosotros vamos a ver de las generaciones pasadas? No sabemos nada. Lo sabemos ahorita porque tenemos tecnología y si queremos ir a los años 1980, 70, sabemos cómo se vestían en los 80. Y no estamos por saber si ya antes hubo tecnología. Sí, o sea, decimos, bueno, es olvidado, las generaciones van pasando y se olvidan, pero nada es nuevo, dice, el mar, los ríos desembocan en el mar y el mar no se llena, o sea, nos está hablando como una rutina de que todo es lo mismo, ¿verdad? Y es lo que decíamos, ay, es que la rutina de todos los días es la misma. Hoy lavamos ropa, mañana hay ropa en el cesto, como le llaman, en el canasto de la ropa. Es que la vida es así, es una rutina, nada es nuevo. Hoy podemos estar aquí, si no dejamos una marca en la tierra, nadie nos recuerda. O sea, la gente muere y todo, morimos, y acaso nuestra familia, y hay mucha familia que olvida a sus seres queridos también, ya no te acuerdas y así. Esa es la vida que dice Eclesiastés, empieza diciendo, nada es nuevo, todo es lo mismo, y dice, todo es vanidad, todo es vanidad. El texto de Eclesiastés 1, que comienza esta lección, es la introducción, y ahí el mensaje que el escritor va a seguir desarrollando en los siguientes capítulos es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ustedes pueden ir marcando también ahí en su Biblia, pueden traer también su Biblia y ustedes pueden ir ahí marcando porque estamos leyendo el libro de Eclesiastés y lo vamos a ir leyendo por capítulos. Y entonces siempre en la Biblia hay palabras
que son como claves, palabras que resumen como un tema o así. Entonces ustedes pueden ir ahí subrayando la frase clave, lo que es la esencial para el texto, porque así podemos ir repitiéndola. Y una de las cosas también que pueden hacer es que en su teléfono pueden bajar la Biblia y diferentes traducciones, porque a veces la Reina Valera es un poco más complicada de que la entendamos, pero hay una versión de traducción lenguaje actual y cosas así que nos hacen entender un poquito más como de qué se está hablando, pero podemos ir subrayando así. Y viene otra cosa que podemos nosotros apuntar, ¿cuál es la idea central de un pasaje? Que es el tema que surge el texto, es el resumen del tema, el evento, lo que nos enseña. Eso es para poder tratar nosotras de entender el versículo, de qué está hablando. Al escribir el tema, o sea, lo más breve posible, utilizamos las palabras. ¿Cuál es la idea central de Eclesiastés? Ya leímos Eclesiastés, el primer capítulo. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Entonces, ahí es donde ustedes van a resumir eso. ¿Qué es lo que Eclesiastés en el primer versículo nos está tratando de decir? Yo le puse por decir que cualquier cosa que busquemos y nos esforcemos en obtener satisfacciones en vano, porque solo es una satisfacción temporal. Es mi idea y todo es por vanidad. O sea, es la idea que, por decir, a lo mejor a mí se me vino y lo resumí. Entonces, también pueden hacer una lista de las palabras claves que vimos ahí. ¿Alguien tiene alguna idea de las palabras que usted dice? Oh, ok, a mí se me quedó esta palabra del primer versículo. Que Sí. nos... Por ejemplo, yo contesté que las palabras claves, que son las que se repiten constantemente en todo el capítulo, es vanidad de vanidades, es una, no hay nada nuevo bajo el sol, y la otra frase que se repite mucho en todo el capítulo es yo me dije. Yo me dije, ¿cierto? Ve, la hermana agarró otra esencia ahí. Bajo el sol hablábamos, hermanas, para las que, porque lo menciona mucho, bajo el sol, debajo del sol es las cosas terrenales. Lo que hay debajo del sol es todo lo que está lo terrenal. A eso se refería él. Les voy a dar un versículo, si traen como buscar en su Biblia para contestar estas rápidamente, la parte que viene en la página 33. ¿Tienen Biblia? Sí. Bueno, a ver si el teléfono también les da aquí. Eclesiastés 1:1. ¿Alguien lo quiere agarrar? Me levanta la mano y dice, yo lo busco. Eclesiastés 1:1. Liz. Eclesiastés 1:12. Vamos a dárselo a Gloria. Eclesiastés 1:12. Eclesiastés 1:16. Kendi. Eclesiastés 2:4-9, hermana Ana. Dai Baylis, Eclesiastés 12:9-10. Vamos ahí a ver. Acuérdense que Salomón nunca se menciona a sí mismo por su nombre. Nunca lo vamos a oír decir eso, ¿ok? Acuérdense de eso. Nunca va a decir él, yo, Salomón, rey de Israel, nunca se refiere a eso. Él se refiere como a sí mismo y se describe como el predicador. No recuerdo ahorita porque se describe de otras maneras, pero aunque él no dice yo, Salomón, de todas maneras se le atribuye. Los teólogos que estudian la Biblia y todo dicen, por todo, ellos le atribuyen que él fue el autor de este libro. Entonces vamos a ver la información que él nos proporciona de sí mismo y a ver qué aprendemos sobre el autor en los siguientes pasajes de Eclesiastés. En Eclesiastés 1:1, vamos a ver qué dice, ¿ok? Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Quién era pues ahí? Maestro. ¿Y qué más nos dice? Hijo de David. Él era hijo de David y rey de Jerusalén. Ahí nos está diciendo, Salomón es hijo del rey David, del rey de Jerusalén. ¿Okay? Eclesiastés 1:12. Permítanme un minuto. ¿Sí te da? No abre. No abre la... Ahí está, mira. Léele ahí. Sí, es que aquí el internet no es
no es muy bueno. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel de Jerusalén. Ok, sí, solo eso. Salomón está diciendo que él es ¿quién? El rey de Jerusalén. Eclesiastés 1:16. Entonces me puse a pensar, vaya, aquí me tienen hecho todo un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo. Nunca nadie tuvo tantos conocimientos. Que era pues Salomón, sabio. ¿Y qué más? Había otra palabra ahí que dice. Que nadie antes fue como él. Sí, que tenía mucho conocimiento. Sabio. Tengo más conocimiento que cualquiera de ellos. Sí, un rey muy sabio y con mucho conocimiento. Eclesiastés 2:4-9. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Okay. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Resumen. Rico de ricos. Rico de riquísimo. Tenía mucha sabiduría al pueblo, compuso muchos proverbios, perdón, me estoy saltando al otro, acumuló muchas riquezas. Pero Y para sí mismo todas. Pues para sí, o sea, para su reinado y todo, o sea, él acumuló todo eso. Acumuló. O sea, es que Dios le dio sabiduría para hacerlo. Para hacer algo así tienes que ser sabio en cómo vas a hacer los negocios, cómo vas a prosperar. Y aparte mirábamos la vez pasada que él hizo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. ¿Se acuerdan? De que no hagas esto, no hagas lo otro, y él acumula cosas donde Dios le dice que no lo hiciera. El último, Eclesiastés 12:9-10. 12. Sí. 12, 9 y el 10. O sea, 9, 10 y 12. Eclesiastés 12, el 9 y el 10. Capítulo 12. Sí, perdón, a lo mejor no te dije. Sí, Eclesiastés capítulo 12, 9 y el 10. Ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Okay. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Ok, entonces, el último, que miran que fue Salomón también. Un maestro, y dice que le enseñó la sabiduría al pueblo. O sea, no era como a lo mejor que pensáramos, era sabio y era egoísta, nada más. No, dice que le enseñó al pueblo la sabiduría, compuso muchos proverbios y escribió rectamente palabras de verdad. Entonces ahí ya vimos ahorita con una descripción de quién era Salomón. ¿Cuál de los hijos de David, si lo quiere ver ahí en 2 de Crónicas 1:1 y Proverbios 1:1, cuál de los hijos de David reinó después de él? ¿De quién estamos hablando? Salomón. Sí. Página 34, ya le di la vuelta. No les aviso, ¿verdad? Ahí lo van a encontrar en 2 de Crónicas 1:1 y Proverbios 1:1. El siguiente hijo de David que reinó después de él fue Salomón. Y en Primera de Reyes 3, 5 y 15,
no lo quiero reír para no tomar como todo el tiempo de ahí, pero ahí lo contestan ustedes con sus propias palabras, lo leen, pero yo aprendí de ese pasaje que no había, él tenía mucha juventud cuando cuando él agarró el reinado. Estamos hablando de que tenía aproximadamente unos 20 años. Entonces él, por lo tanto, ¿qué iba a saber de cómo reinar? Sí, o sea, no tenía experiencia, no sabía, pero pues Dios le dice, imagínense, Dios le dice a Salomón que pidiera lo que quisiera. Y Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido que sus enemigos siempre venciera a sus enemigos, pudo haber pedido cosas para sí, ¿verdad? Pero lo que le agradó a Dios fue que su petición fue que le dijo, dame sabiduría, porque yo no sé cómo gobernar al pueblo. Entonces le pide a Dios sabiduría y eso a Dios le agradó, porque dice, como no pediste cosas para ti, larga vida también, sino que pediste sabiduría, entonces Dios le da la sabiduría y luego le hace que sea el rey más sabio conocido y le aumenta sus riquezas también. O sea, todo esto lo hace por gracia de Dios. Y veíamos en las veces pasadas que gracias a ello Israel en el tiempo que gobernó Salomón, pues Israel estuvo económicamente bien, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso él tenía mucha riqueza y mucha sabiduría. O sea, era un rey joven que era conocido. Decimos, ahora te conocen porque algo haces y te haces viral y te conocen en todo el mundo. Pero en aquel tiempo, ¿cómo era Salomón conocido en todo el mundo si no había la tecnología que nosotros tenemos? Entonces era de boca en boca. Alguien decía, este rey, y se lo pasaba y se lo decía y llegaba a voces de más gente de otros países que llegaban a buscarlo por su conocimiento y por su sabiduría. Entonces Salomón disfrutó de una vida bendecida durante muchos años, mientras él estuvo en el propósito de Dios. Pero, ¿verdad? Siempre está un pero. Sí, entonces, bajo su gobierno Israel se hizo conocido en todo el mundo antiguo por su poder y riqueza. Imagínense, Salomón tomó decisiones acertadas y su pueblo lo amaba. O sea que era un rey que decían, nuestro rey es el mejor, nuestro rey nos está llevando a que tengamos, a que nuestro pueblo esté bien y por lo tanto la gente lo amaba, lo quería, amaba a su rey porque era sabio en lo que él hacía. Entonces, imagínense, ahí nos dice, la realeza de muchas naciones hizo peregrinaciones a Jerusalén para encontrarse con Salomón, o sea, iban de lejos para encontrarse con él, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Uno de sus mayores logros que él tuvo fue construir una morada para Dios y su pueblo, que era el templo de Jerusalén, que después vimos que fue destruido, ¿verdad? Si Salomón hubiera vivido hoy, imagínense dónde hubiese aparecido. En una de las revistas, ¿verdad? O la People, ¿sí la conocen? Sí. La People en español también, o el Times, pudiera haber sido de los que más salían porque era muy sobresaliente. O sea, si no lo imaginamos en esta época, era alguien que por su sabiduría y todo lo que hacía. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién ahorita piensan que es muy famoso? Nayib Bukele. Pues también, sí. ¿Quién más? ¿Qué piensan? Como por ejemplo, el dueño de X, Elon Musk, es una persona muy bravo también. Lo voy a editar, ¿verdad? Sí. O sea, el creador de Tesla. O sea, esos uno los conoce y uno dice, wow, este hombre, todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado. Hagan de cuenta así Salomón. Hagan de cuenta así Salomón, pero en ese tiempo. O sea, si veíamos también la vez pasada y comparamos que si su riqueza la comparáramos ahorita le hubiese ganado muchos, por mucho, por toda la riqueza que acumuló. O sea que a Salomón le hace falta algo. Tenía a Dios en su corazón, estaba siendo guiado por él, el pueblo de Israel iba bien y todo, y luego dice la hermana, pero se desvió. No nos conformamos, ¿verdad?, con lo que Dios nos da. Entonces, una de las cosas importantes que vienen allí en el libro con letras un poco más grandes, y yo miraba este pensamiento y digo, sí es cierto, dice, con cada pensamiento. A ver, hermana, léalo, hermana Irene. Con cada pensamiento, acción, decisión, nos acercamos a Dios
o nosotros nos alejamos de Él. Muy cierto, ¿verdad que sí? Así. O sea, sí es cierto, son palabras tan sabias que nos pusieron aquí. Cada pensamiento, acción y decisión, o sea, pensamiento nos aleja de Dios. Imagínense, o sea, cada acción que nosotros tomamos o decisiones que tomamos, porque nuestras decisiones afectan para bien o para mal, ¿verdad? Nos alejan a Dios. Yo decido acercarme a Dios en las cosas que yo decido hacer o yo decido alejarme de Dios con las cosas que yo, válgame la redundancia, ¿verdad? Decido hacer. En algún momento del camino, Salomón comenzó a desviarse en su relación con Dios. Y mirábamos dónde empezó su decadencia, dónde a él le empezó a entrar por allí para quererse alejar, ¿verdad? Entonces, ¿han escuchado ustedes, por decirse, el arroyo, la corriente te lleva? ¿Se han escuchado así como de, echas algo? No, tú vas con la corriente y unos dicen, estoy luchando en contra de la corriente, ¿verdad que sí? Porque la corriente es que si tú echas una varita, se va a ir así, porque allá va la corriente y se la lleva facilito. Ir en contra de la corriente es muy difícil. Nada, no sé si a alguna les ha tocado en un río o algo que va así y uno va así como de, ajá, vas así, ¿verdad? Nadar en contra de la corriente es difícil. Ir con la corriente es muy, muy fácil. Y eso es lo que a veces el mundo nos quiere ofrecer. Vete con lo nuevo, con lo que te ofrece y para estar como los demás y que no te vean diferente, vete a como el mundo está. Pero Dios nos dice, nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Hay muchas cosas que están pasando que no están bien y el mundo quiere hacernoslas ver como que es algo que está bien. Y que tú lo veas bien y que tú lo aceptes y que tus hijos lo acepten. Por eso trabajan desde pequeños en la mente de nuestros hijos, para que ellos lo vean normal. Para nosotros ver a dos personas juntas antes del mismo sexo era como de mi pueblo, no se miraba. Era algo así como de, no, o sea, y ahorita es amor, así de fácil. Y los niños les hacen creer en su mente, mijo, tú a quien tú quieras amar. Total, ama, lo que importa es amar. Entonces, es la corriente que el mundo va así. Y mucha gente va ahí atrás. Y pues bueno, vámonos ahí. Pero Dios nos enseña, no, nosotros no tenemos que ir con eso, tenemos que darle en contra de la corriente, ¿verdad? Entonces, eso se le llama a ir el movimiento del agua, de que te lleva de un lugar a otro, es ir con la corriente. Esas son las corrientes de nuestra alma pecaminosa, porque nosotros nacemos con el pecado. Recuerden eso, siempre nacemos con el pecado, aunque sea un niño chiquito, nacemos, de nacimiento venimos así. El niño pequeño, si ustedes se dan cuenta desde chiquitos, a veces son peleoneros. ¿Y quién les enseña? ¿Quién les enseñó a ser egoístas? De no querer compartir a veces. Si están chiquititos, uno dice, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo hasta bebecitos? No, se ponen desde pequeño, porque nosotros nacemos con eso. Y mientras ellos sean niños y no sean conscientes, ellos se van con el Señor. Si algo pasa, si el Señor viene, los niños se van con el Señor. El problema somos nosotros, ¿verdad? Que ya, y luego llega una edad donde somos conscientes del pecado. Y ahí es donde tenemos que reconocer y que necesitamos a un Salvador. ¿Verdad que sí? Entonces, las corrientes, vamos nosotros con la corriente porque nuestra carne no va a querer orar. Nuestra carne no va a querer buscar de la palabra. Nuestra carne no va a querer nada más por naturaleza, así nada más nuestra carne, adora al Señor. No va a querer. Pero ahí es donde entra el espíritu. El espíritu es una lucha que nosotros tenemos con decir, tengo que hacerlo porque esto es por mi bien. Y es una lucha que tenemos con la carne de decir, no, pues está más padre sentarme a ver toda la serie de fulanita de tal que les guste, ¿verdad? Y la carne sí, nos quedamos sentadas por horas, ¿verdad? Pero si agarro la Biblia, en cuanto leo un capítulo, estoy así. ¿Sí o no? Sí pasa. ¿Te da sueño? Y dices, no, es que esto está tan aburrido y no lo entiendo. Y esa es nuestra carne que no anhela las cosas de Dios, no las anhela. Por eso es una lucha con el espíritu, porque nuestra carne es pecaminosa, es así, nos quiere llevar contra la corriente, pero nosotros tenemos que ir en contra de ella. Y Salomón tomó malas decisiones. Comenzaron a acumularse hasta que finalmente
su corazón se alejó del Señor. O sea, tomó malas decisiones. Y podemos ver, o sea, él iba muy bien. Dios lo estaba con él, Dios lo apoyaba y todo, pero cuando decide hacerlo para un lado, es donde empiezan los problemas. Y eso nos pasa a nosotras. A veces estamos con el Señor y todo, y a veces decidimos olvidarnos de Él, y es a veces donde vienen los problemas. Donde a veces tenemos consecuencias por olvidarnos del Señor, por dejarlo a un lado, vienen ciertas consecuencias. Y no significa que el ser cristianas siempre vamos a estar bien y no vamos a tener problemas o enfermedades o algo. No significa eso, hermanas, pero sí significa que tenemos al Señor, el que es el que nos guía y que es el que está allí porque hablábamos ayer en el estudio de que Dios permite que pasemos por las situaciones que pasamos porque Él tiene un propósito para nosotros. Nos enseña a través de ellas y nuestra fe crece a través de ellas. Entonces, tenemos al Señor, que Él es el que nos ayuda, que es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que cuando hacemos mal es el que nos dice, no, esto no está bien, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se aleja Salomón de Dios? ¿Se acuerdan en Primera de Reyes 11, del 1 al 13? Se los voy a resumir, pero ya lo estuvimos viendo la vez pasada. A ver si se acuerdan. ¿Dónde fue una de las cosas que Salomón dejó entrar, que Dios les había incluso prohibido a los reyes que no lo hicieran? Pero él fue una de las cosas que le pasó a él y empezó a desviar su corazón. Las mujeres de otra. Exacto. Dejó entrar. Él se casó con mujeres que no debió de haberse casado. Se les prohibía. Y cosas a la mujer, ¿no? La religión de ella y no de la religión de él. Exactamente. Eso fue una cosa lo cual lo arruinó totalmente, porque en primera no debía de unirse con ellas. Ahí ya estaba haciendo mal. Ya no estaba obedeciendo a lo que Dios había puesto como un mandato a los reyes que no lo hicieran. Ahí él ya estaba desobedeciendo y se empieza a fijarse en mujeres extranjeras y luego se casa con ellas y bueno, dice, para darles gusto empieza a hacer eso, ¿verdad? A ponerles altares a los dioses de ella y tú dices, bueno, pues les dio gusto, les hizo que los altares y todo eso, bueno, pues allá las dejo. Pero ¿qué hizo Salomón? No, ahí va también. O sea, ahí va también a adorar a los ídolos y todo. Entonces, por lo tanto, Salomón deja entrar eso que no le agradaba a Dios y empieza a ver esa decadencia en su corazón. Empezó a hacer algo que no era bueno, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros dejamos entrar una pequeña cosa en nuestra vida, entonces empezamos a sentirnos espiritualmente mal, decaídas, ya de repente ya no tenemos ganas de orar, de repente ya no queremos asistir a la iglesia, es que no tengo ganas, o no queremos leer la Biblia, o nos sentimos alejadas de Dios. Pero siempre es, ¿por qué? Porque dejaste entrar algo a tu corazón. Te empezó a alejar de Dios, solo que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de eso, pero él por esa razón, pues empezó a tener esa decadencia. ¿Y cuál fue la reacción de Dios al pecado de Salomón? ¿Cuál fue? Darle su bendición. Sí, también, pero una de las cosas que menciona en el versículo 9 y el 13 es que Dios se enoja porque, imagínense, primero se sentía Dios tan orgulloso de que Salomón me pidió sabiduría, imagínenselo de esta manera, ¿verdad? Me pide la sabiduría y él tan contento de su hijo para que, como quien dice, le da cosas extras y luego Salomón le salga con estas cosas. Pues lógicamente, ¿verdad? O sea, Dios reacciona de una manera con enojo. Y hay dos personas que resumieron la caída de Salomón, porque estamos hablando, Salomón tuvo todo y de repente, pum, se fue para abajo. Fíjense bien, violó los mandamientos reales de Deuteronomio 17. Ahí lo leímos la vez pasada, que era donde se le daban las órdenes a los reyes qué tenían que hacer y qué no quería Dios que hiciera. Acumuló posesiones y mujeres para sí. O sea, también muchas posesiones las acumuló, muchas mujeres. ¿Cuántas dijimos que tuvo? 700. 700. Total, ¿no?
700, Y después 300 más. 300 concubinas y 500. ¿Eran? ¿Cuántas fueron pues en total? 700 esposas Y 300 concubinas. O sea, 1000. Que dijimos que pues yo creo que ni siquiera se sabía el nombre de todas, ¿eh? Porque no, ¿verdad? Pero imagínense, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Las mujeres extranjeras con las que se casó lo alejaron del corazón de Dios y lo acercaron a los dioses falsos. No se negó a sí mismo nada de lo que quería. O sea, todo lo que él quiso, lo tuvo. Todo. Y a mí, yo comparo eso con muchas personas de hoy el presente, artistas principalmente, que es lo que uno se da cuenta, que dicen, yo lo tuve todo. Todo lo que yo quería, yo acumulé mis riquezas, yo lo tenía todo, pero había un vacío en mi corazón siempre. Uno de ellos ahorita sí, ese. Sí, o sea, que están, que llegaban a tener todo, pero había un vacío en el corazón. O sea, que las riquezas no llenan el corazón del hombre. Puedes tenerlo todo. Y uno dijera, a ver, pues préstenmela para ver que para que vean que sí voy a ser feliz con las riquezas. Pero podrás hacerlo momentáneamente, porque sí te van a traer satisfacción momentáneamente. ¿Por qué? Porque te vas a dejar de preocupar, ya no vas a tener todas las preocupaciones que a veces tenemos económicamente y todo eso. Sí, te van a traer una satisfacción, pero no van a llenar tu corazón. Porque el corazón vacío solamente lo llena Dios. Y entonces es lo que le pasó a Salomón. O sea, durante una temporada la vida de Salomón podía caracterizarse como una persecución de lo siguiente que pensó que le traería satisfacción. Pero lo siguiente nunca fue suficiente. Lo siguiente se refiere a que quieres tener el nuevo teléfono, pero ya salió lo otro nuevo. Entonces este que yo ya tuve ya no me gustó. Quiero el nuevo. Y eso lo pongo, bueno, como a lo mejor no a todas les importa el teléfono, pero tú puedes tener algo que tú dices, yo quiero esto, y ya cuando lo tienes, no, ya no quiero esto, quiero otro. Yo conocí a una persona que decía que empezó con una bolsa simple y luego después cambió de marca. Y luego esta marca ya no es tan cara como la marca que sigue. Entonces ya me voy a la marca que sigue. No, ya no quiero de esta marca, ahora quiero ropa de diseñador. O sea, ya no quiero ropa de marca, quiero de diseñador. Y vea que nunca estamos satisfechos porque queremos más. O sea, ¿sí saben que las marcas fueron hechas para nomás la gente que no tiene recursos económicos? La gente pobre, dice, porque son los que la quieren presumir. Ustedes vean a los que son dueños de empresas grandes y todo eso, ¿cómo andan vestidos? No traen las marcas puestas y todo eso, no les importa, pero ellos lo hacen para los que no, porque es lo que vende, ¿no? Entonces, siempre él decía, o sea, yo tuve esto, pero no fue suficiente, y luego me fui a lo otro, tampoco fue suficiente, y luego me fui a lo otro, y tampoco fue suficiente. Así fue Salomón, tenía todo y nunca fue suficiente. Ningún placer, posesión o persona podían llenar el vacío, sino solamente Dios. Ahora, con más años detrás de él, por delante, Salomón toma su pluma y confronta honestamente los restos de los años desperdiciados, advirtiendo a sus lectores sobre el peligro de buscar lo temporal en lugar de lo eterno. Y ahí es lo que nos implica a nosotros que él nos está diciendo. Él desperdició los años de su vida, tratando de tener esa satisfacción. Que siempre hemos dicho, no es malo querer anhelar, y más que nada pues estamos en este país porque queremos una vida mejor que en el de nosotros. Ese es el propósito por el cual, si no, a lo mejor la mayoría estuviéramos en el país, bueno, en dado caso también porque los países no se volvieron ya seguros, muchos de ellos, pero anhelaríamos estar donde vivíamos, en nuestra ciudad, en la tranquilidad, en nuestros pueblos, pero estamos aquí porque anhelamos un propósito mejor para nuestras vidas, algo mejor para nuestros hijos, nietos, ofrecerles algo que a lo mejor nosotros no tuvimos. Y está bien en esa parte, es normal, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo Salomón, pero no te enfoques en eso todo el tiempo. Que no sea eso quien nos quite nuestra vista de Dios. Que lo principal sea el querer tener y querer hacer una casa y querer tener carro, una mejor ropa, darle lo mejor a mis hijos y todo eso.
que no sea nuestro enfoque. Está bien trabajar para eso, pero no, lo principal tiene que ser Dios, porque si nos enfocamos a eso, ¿sabe cuántas personas que nosotros conocemos, que a veces salimos a la calle y le das un folleto y le hablas de Dios, te dice, no, yo sí conozco a Dios, no, yo en mi pueblo, en mi país, yo iba a la iglesia, yo asistía, dice, pero una vez que vine para acá, como trabajé todo el tiempo de lunes a domingo, yo me olvidé de Dios. Y ¿sabe qué pasó con eso? No, pues yo venía con mi familia, venía con mis hijos ahora, nadie quiere de Dios, mis hijos unos andan en drogas, otros están en la cárcel, me separé de mi esposo, ¿y sí me entienden? Todo, ¿por qué? Por alejar a Dios de sus vidas y poner como prioridad lo económico, que a final de cuentas, aquí lo vamos a dejar. ¿Y lo eterno? ¿Y si pasa algo el día de mañana? En donde lo que no nos enfocamos, que es la eternidad, es lo más importante, porque es nuestra eternidad. No, siempre recalco eso porque a veces pensamos que cuando hablamos de la eternidad o así, nuestra mente no nos da a pensar de que es para siempre, en donde vamos a escoger pasarla, porque no somos eternos aquí en la tierra, ¿verdad que no? Un día vamos a morir todos. El tiempo solamente lo sabe Dios cuándo. Hoy podemos estar aquí, mañana no. Pero es lo que Salomón nos dice, no quitemos nuestra mirada de lo eterno, de lo que de verdad importa. Salomón, el rey sabio, ha regresado deseoso de que otros aprendan de sus errores en lugar de cometerlos por su propia cuenta. Es lo que nos quiere enseñar este libro. Lo más importante, ¿saben qué es? Que vimos la decadencia de Salomón, pero reconoció todo su horror y tuvo la oportunidad de hacerlo. Y es donde él empieza a escribir y decir, hey, saben que no caminen por aquí, saben que no hagan esto, saben que no busquen, porque yo lo tuve todo, yo llegué, pero no obtuve nada. Nos quiere evitar ese caminar a nosotros. Y él tuvo el tiempo, pero ¿y si no llegáramos a tener el tiempo? Gracias a Dios él lo tuvo y pudo escribir un libro. Y Dios, cada día, cada mensaje, cada palabra que tú escuchas es la oportunidad para cambiar cosas que a veces Dios quiere que cambiemos, que Dios quiere que nosotros trabajemos. Y ahora él fue inspirado por el Espíritu Santo y Eclesiastés es la palabra de Dios para su pueblo transmitida a través de Salomón, porque él para poder escribir fue inspirado, porque toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Son palabras de Dios, no dijimos, no, Salomón no le está diciendo. Dios utiliza a Salomón a través de su experiencia para darnos a nosotros una palabra de sabiduría para poder vivir a nosotros aquí, pero con nuestra mirada en la eternidad siempre, que eso es lo importante. No nos debemos desenfocar eso, hermano, porque yo les decía la vez pasada, tenemos mucho ruido a nuestro alrededor y eso implica que los quehaceres, que los trabajos, que los niños, que la vida, que el marido, que la escuela, que esto, que el otro, y nos desenfocamos de Dios. O sea, a Dios lo ponemos en última instancia. Y lo que Salomón nos quiere decir es no hacer eso, sino poner a Dios primero, y dice su palabra que es una promesa. Buscad primeramente el reino de Dios, o sea, las cosas de Dios. Busquemos a Dios primero y su justicia, dice, y todas las demás cosas se van a ser añadidas. ¿Y qué son todas las demás cosas? Dios sabe cada una de nuestras necesidades. Dios sabe que necesitamos dinero, que necesitamos comida, trabajo. Dios lo va añadiendo. Pero dice, primero para obtener esta promesa, primero nos dice, búsquenme a mí. Búsquenme a mí y entonces yo voy a suplir. Y créanme que Dios, mirábamos ayer en esto, nunca llega tarde en nuestras vidas. Siempre Él tiene el cuidado de nosotros cuando nuestro corazón está dispuesto a darle el lugar que le pertenece, porque Dios no quiere, hermanas, una parte de nuestro corazón. Señor, yo sí te amo, pero espérame, porque tengo que hacer todo esto primero y luego ya tú. Dios quiere, porque Dios es un Dios celoso, Dios quiere todo nuestro corazón. Y créanme, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, porque Dios se encarga de nosotros, de nuestra familia, de nuestro bienestar, pues somos sus hijos. Somos la niña de sus ojos, dice la palabra del Señor. Nos conoce por nombre a cada una, sabe lo que necesitamos.
sabe, Dios contesta oraciones, ¿verdad, hermana? ¿Qué contesta oraciones? Dios contesta oraciones. Hasta el momento en que no somos ni buenos con Dios, Él nos retribuye, nos cuida, nos guarda. Sí. Y no sé a las demás hermanas, pero conmigo pasa. Después me siento el Espíritu Santo me mueve. Me dice, si no soy porque Él es tan bueno conmigo, si tengo que hacer. Sí. Es mejor estar a cuenta con Él. Sí, porque no sabemos y es cierto, su misericordia de Dios cada día nos la renueva. Cada día que despertamos, respiramos, amanecemos, nos levantamos, es gracias a Dios y su misericordia. Y nos da la oportunidad otra vez. Ok, no lo hice ayer, Señor. Por eso cuando incluso estamos en la iglesia y le cantamos, cántelo como si fuese la última vez, porque no sabemos el día de mañana y porque Dios merece eso, por el amor tan grande que nos tiene. Entonces voy a dejarlo hasta allí, por esta ocasión. Y si tienen ahí su libro, pues léanlo más adelante, vayan avanzándole a lo mejor a las preguntas, porque luego a lo mejor no tenemos todo el tiempo para pararnos en cada texto, pero ustedes pueden estudiarlo, pueden tomarle fotos, mandárselas Génesis, le tomas fotos, las pueden ver ahí, tomar como apuntes. Y es un bonito libro, hermanas, vamos a aprender mucho para no desenfocarnos y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Oramos y luego tomamos un snack que nuestra hermana ha preparado para todas nosotras con mucho cariño, ¿verdad, hermana? Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotras, Señor, porque nos enseñas, Padre, nos recuerdas, mi Dios, cuál es la prioridad que debe de tener nuestra vida, Señor Jesús, que eres tú. Que nosotros somos algo muy importante en nuestras familias, Padre, porque nos has dado también, Señor, la responsabilidad de nuestros hijos, de enseñarles, de instruirlos, para que por generaciones, Dios, te sirvan. Y gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, mi Dios, el camino por donde debemos nosotros caminar, lo que nosotros tenemos que hacer para evitarnos, mi Dios, muchas veces el dolor, el sufrimiento, Padre, de lo que tú no quieres que pasemos, sino que podamos, Padre, permanecer en la fe en ti. Bendice cada una de mis hermanas, Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones, que conmueva nuestra vida, nuestros pensamientos, Padre, para en estos últimos tiempos que estamos viviendo y difíciles, Señor, tú seas nuestra prioridad, Padre. Tú nos has enseñado que nada más importa, Señor, sino que tú en nuestra vida. Así que te damos las gracias por este tiempo, Padre. Bendice también este snack que vamos a compartir. Gracias por las manos que lo han preparado con mucho cariño para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.